No, bueno, buenas noches. Soy Juan Diego Ramos Espinosa. Con mi grupo vamos a hacer una entrevista justamente a un profesor de la universidad. Se llama Diego Armando. Mucho gusto. Buenas noches, Diego. Y vamos a comentar Buenas acerca noches. del tema de eh, los derechos de la tierra y cómo es visto desde visiones políticas y también una visión que se ha ido olvidando hace mucho, que es la visión, la cosmovisión andina, que es una que ha surgido justamente acá en América del Sur. Diego, mis preguntas serían en general, ¿cómo esta relación cambiaría con la naturaleza si adoptáramos la cosmovisión andina como base para las leyes sobre la Tierra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha, cierto? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Para entender esta pregunta, creo que debemos conocer cómo es la cosmovisión andina, o cómo se ha ido transformando la cosmovisión andina. La cosmovisión andina es, llamémosla así, es la interrelación que tiene el ser humano, ¿no?, del Ande con su medio ambiente, con la tierra que ustedes bien me lo han comentado, ¿no? La pacha, el agua, los apus, las montañas, los cerros, las cordilleras y el mismo ser humano y su colectividad. Entonces, esa interrelación que tiene el hombre andino frente a su, digamos, a lo que lo rodea y cómo lo entiende, cómo lo interpreta, se puede tomar como la cosmovisión. Ahora, el hombre andino, frente a su cosmovisión, no es un ser individualista, ¿no? Es un ser que trabaja en comunidad, vive en comunidad, temeroso de su medio ambiente, y de ahí los famosos pagos, ¿no?, que realiza cada ciertas festividades para, digamos, aplacar o rendir tributo a una, digamos, a una huaca, a un apu, al mismo agua, a la misma Pachamama. O sea, es un ser que se involucra mucho con su medio ambiente y que no valora tanto lo individual, sino él frente a los demás, ¿no? Temeroso y respetuoso del medio ambiente, de lo que lo rodea. A ver, si tú me dices, si tenemos en cuenta cómo es su cosmovisión, si lo entendemos, cómo se relaciona el hombre andino en su entorno, pues las políticas, digamos, o las leyes que se hagan tendrían que ser de acuerdo a eso, ¿no? Respetuosas del medio ambiente, respetuosos del entorno, respetuosos del agua. O sea, tendrían que ser una política mucho más ecologista, porque el hombre andino así lo era. No malgastaba los recursos, no malgastaba la tierra. Sabía que la tierra debía descansar, sabía que la tierra no podía producir y había que renovar. Sabía que el agua, las fechas, ¿no?, que tenía. Entonces, si tomamos como ejemplo, ¿no?, lo que acabo de mencionar, pues las leyes tendrían que ser respetuosas, amigables, desde un punto de vista más ecologista. Ahora, ¿qué tanto podría ser así si tenemos en cuenta que nuestro país también, ¿no?, se basa en la minería, en la explotación de petróleo, hidrocarburos, y que afecta directamente a estas tierras, a este espacio, a esta pacha donde vive este sujeto andino? Entonces, no sé qué tanto podrían ser aplicados al Perú, ¿no? Porque el Perú depende de los mencionados eh, negocios que les he mencionado, ¿no? Entonces, no sé qué tanto podría ser aplicado al Perú, ¿no? Pero si se podía aplicar o si se aplica, tendría que ser muy respetuosos con la tierra, ¿no? Amigables con la tierra, ya que el ser humano, como les había comentado, el ser humano andino es un ser, pues, temeroso y respetuoso de su entorno, ¿no? De su entorno, de su tierra, del agua, de todo lo que los rodea, ¿no? Claro, Así les respondería la primera pregunta, chicos. No sé claro, si es que claro. tienen una repregunta. Y bueno, en todo caso, mi segunda pregunta sería, ¿tú por qué crees que existe una desconexión actualmente demasiado fuerte entre la visión andina y las ciudades más cercanas a ellas, o las capitales, en todo caso Lima, nuestra capital? Una pregunta bastante compleja, ¿no? Para también entender otra categoría, ¿no?, que es la migración, ¿no? El ser humano, ¿no?, del Ande ha ido migrando a las ciudades, ¿no?, a las grandes ciudades, ¿no? No solo a Lima, sino a las grandes ciudades como Arequipa, el centro del Cusco, Piura, sobre todo nuestra costa, ¿no? Desde los 50, pasando a los 70.
80, 90 por el terrorismo, y prácticamente el ser humano del Ande se ha ido transformando, se ha convertido ya no en un sujeto, digamos, respetuoso de su tierra, ¿no? Digamos, ha ido transformándose en un ser más citadino. Esa visión que tenía, digamos, de ser temeroso y respetuoso con su medio ambiente, con su entorno, con la Pachamama, se ha perdido, ¿no? Entonces se ha vuelto un ser humano más de ciudad, ¿no? Esas costumbres que de repente les quedaban, propios de las cordilleras de los Andes, se ha perdido y se convirtió en la capital, en las capitales de todas nuestras provincias, en un sujeto más expectante, mucho más de acuerdo a la capital, ¿no? A las exigencias de la capital, ya no al trabajo del campo, sino al trabajo en una fábrica, al trabajo digamos, trabajo de una industria y todo lo demás. Prácticamente todo se ha centralizado, yo creo que se ha centralizado y de allí yo pienso la desconexión, porque no hay un sujeto andino fuerte que se reivindique desde sus tierras, ¿no? Sino está esparcido en todos lados, ¿no? Entonces, yo pienso que es una desconexión por eso, ¿no? Por la migración en primer lugar, por la fuerte migración, el sujeto del campo, el hombre del Ande ya no está allí, sino está en la ciudad, y de ahí esa desconexión. Y lo que nosotros siempre hemos mencionado, pues que hay bastante centralismo, ¿no? Las políticas que se dictan para el país son políticas de la capital, de Lima, ¿no? Justamente para ser exacto, de Lima hacia los demás, ¿no? Y las políticas limeñas pues no son nada, digamos, amigables, ¿no? O respetuosos pues con el medio ambiente, o al menos así, ¿no? Claro, Y claro. creo que otro motivo de desconexión es nuestra educación, ¿no? A nosotros se nos enseña que, que lo occidental, digamos, ¿no? Lo que viene lo que está vigente, la tecnología, digamos ahora la inteligencia artificial y todo lo demás, es predominante, es lo que va a predominar en el mundo. Entonces debemos enfocarnos en eso, pero no vemos nosotros como país que tenemos un potencial tanto en preservación de tierras, bosques, para, digamos, hacernos más ricos en eso, ¿no? Vemos más que nada las políticas, digamos, o las tecnologías de afuera y lo queremos aplicar al Perú. O sea, queremos prevalecer una educación más que nada centrado en la producción de capitales, acumular dinero, riqueza, pero no en preservar lo que nosotros tenemos, ¿no? Y de ahí la desconexión con esta visión andina que les había comentado, ¿no? Mucho más centrado en el sujeto, mucho más centrado en el respeto y en el miedo al medio, ¿no? Geográfico, a la tierra y a todo lo demás, ¿no? Entonces podemos concluir pues que la migración ha desconectado totalmente el centralismo y también la educación, ¿no? Esos tres pilares yo considero pues que han sido importantes para desconectar esa visión andina con las políticas públicas pues en torno a lo que me han mencionado, ¿no, chicos? Claro, deja que No. pensar lo que acabas de comentar, Diego, porque yo también sé que tu familia también viene de la parte justamente de la sierra como la mía, y también esas costumbres, si bien las tienen muy arraigadas nuestros familiares más como longevos, como nuestros padres o nuestros abuelos, eso con el tiempo ha ido como que cambiando y ha pasado a un segundo plano. Bueno, en todo caso, Ujú. estas son todas mis preguntas. Le doy el paso a mi compañera para que prosiga. Buenas noches con todos, buenas noches, profesor Diego. Gracias por Hola. darme esta invitación. Bueno, yo voy a empezar con mis dos preguntas. La primera es una pregunta en general. ¿Por qué cree usted que es importante que hablemos de derecho de la tierra hoy en día? Derecho de la tierra. Bueno, nosotros como seres humanos tenemos derechos, sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 no te preocupes, te escucho. Tenemos derechos inherentes, ¿no? Derechos a la vida, derecho. Y de igual forma, o sea, de manera análoga, la tierra, desde una perspectiva general, también tiene derechos, ¿no? Derecho a la vida, sí, curiosamente, ¿no? Derecho a su integridad, a su diversidad, a su agua, a que digamos, el aire sea limpio, sea adecuado, ¿no? A que haya un equilibrio, o sea, se compara al ser humano con la tierra, ¿no? Eso yo entiendo derecho a la tierra, ¿no? O sea, derecho de la tierra es un equivalente a derecho
derechos humanos, ¿no? Así es lo que yo entiendo, ¿no? No sé si expliqué, ¿no? Sobre todo se ha visto aplicado esto en políticas de derecho a la tierra en países vecinos, ¿no? Como Ecuador, Bolivia, sobre todo, ¿no? Donde sí se considera justamente a la tierra como a un ser humano, un ser vivo, ¿no? Como un ser vivo, así es, se lo ve como como una persona y que tiene derechos inherentes también. Y esas políticas, pues, que de estos dos países que yo les he mencionado, tanto Ecuador como Bolivia, ¿no? Justamente sí toman esa cosmovisión andina, ¿no? Porque ambos países que les he mencionado tienen un raigambre fuerte, ¿no? De los Andes, ¿no? Tanto Ecuador como Bolivia, ¿no? No sé si respondí su pregunta o desea algo que... En mi caso yo creo que está bien porque en los anteriores podcasts hemos hablado acerca de también justamente esto y cómo es visto por los pueblos originarios como un igual, un ser vivo al que hay que mostrarle respeto y tributo. Así que sí, yo creo que al menos en mi caso sí se entendió muy bien y creo que nuestros espectadores van a entenderlo mucho mejor si ven los anteriores podcasts que hemos hecho. Así que sí, gracias Diego. Prosigue con la pregunta Nayeli, la siguiente pregunta. De igual manera, gracias por tu respuesta. Bueno, Ujú. enfocándonos en la segunda pregunta, que es, ¿qué opinas de la idea de que la Tierra no sea de una sola persona, sino que debe ser de todos? Sería a lo que mencioné en la primera pregunta, ¿no? Un retorno, ¿no? A la cosmovisión andina, ¿no? La cosmovisión andina justamente no valora tanto la individualidad, no valora tanto yo tengo, sino nosotros tenemos, ¿no? Eh, Tanto es así que en el quechua, por ejemplo, para, para mencionar el pronombre nosotros, hay un nosotros inclusivo y un nosotros exclusivo. ¿Por qué? Porque no se privilegia tanto el yo, ¿no? Sino el nosotros, ¿no? Entonces, ahí, ahí creo que más o menos respondo tu pregunta, ¿no? Es un nosotros, ¿no? Claro, es más o menos un pensamiento que cuando comenzó esta, se podría decir, cultura, no se pensó más en todo como que en privatizar ese trabajo que tenemos Ujú. todos, ¿no? Es como que es en general todos. Eso es uno de los factores, o bueno, uno de los grandes, ¿cómo se podría decir? Definiciones que se podría dar a los antiguos culturas o pueblos que siempre tenían arraigado muy bien lo que era suyo y lo que debían de hacer. Así que creo que Claro, sí. por ejemplo, muy adentrado, por ejemplo, ya que has mencionado a mi familia, muy adentrado, por ejemplo, en los años 50, 60, antes del 69, que fue la reforma agraria justamente hecha por Velasco, antes de esos años, eh, pues mis abuelos, ¿no? Mis abuelos paternos, sobre todo, porque ellos sí fueron campesinos, me comentaban de que, por ejemplo, habían trabajos comunales, una especie de AINI, así incaico, pero hecho en la misma comunidad, hecho por los campesinos, y no para el servicio de uno, sino para el servicio de todo el valle. O sea, miren, o sea, el río no me pertenece, sino nos pertenece. La tierra no me pertenece, sino nos pertenece. Tierra que se enferma, tierra que se enferma para todos, ¿no? Entonces vamos a controlar las plagas, vamos a deshiervar, no mi chacra, sino nuestras chacras. O sea, ese pensamiento justamente que les menciono de trabajo comunitario, de trabajo en, en grupos, también, ¿no? Me serviría para ilustrar lo que ustedes me han preguntado, ¿no? Así es. No, gracias por tu respuesta. Eh, Pensar, igual de manera, ¿no? Pensar que la Tierra no debe ser de una sola persona, como lo menciona, sino en general, ¿no? Y Ujú. que esto debe hacernos pensar que de igual manera debemos cuidarla todos juntos y usarla de una forma más justa y correcta. Bueno, Así es. ahora le paso a las preguntas a mi compañera Silvia. Bueno, buenas noches con todos, buenas noches, profesor. Bueno, mi primera pregunta es, desde su opinión, ¿cómo definiría los derechos de la tierra? Los derechos de la tierra, a que todas las personas, ¿no? Todas las personas deberían tenerla, ¿no? Tal tal como se propuso para hacer la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria justamente se propuso
disculpen, que para que todas las personas que trabajaran en esa tierra sean partícipes, ¿no? Desde su producción hasta su cosecha, ¿no? O sea, al menos para los que lo trabajan, para los que lo administran, para los que ven, ¿no? Porque nuevamente les comento, la individualidad, o sea, de una persona al menos en la cosmovisión andina no se ve tan arraigada, ¿no? Sino más la colectividad o el grupo o el conjunto, ¿no? De familia. Así es, no sé si es que hay alguna pregunta con usted. Bueno, es muy importante, ¿no? Lo que está mencionado sobre lo que, bueno, sobre los derechos de la tierra. Mi segunda pregunta es, ¿por qué la tierra es tan importante en una sociedad? Tendríamos que ver desde las dos visiones, ¿no? Si es que uno quiere, tanto si vemos desde la cosmovisión andina, la tierra es importante porque el ser humano, ser del Ande, que ahora, digamos, se convierte en campesino, es un ser que no se ve, no se visualiza sin su espacio, que es la tierra, porque la tierra lo alimenta. La pacha es vida, la pacha es la madre que nutre, que cuida a los hijos, que le da, y el ser humano retribuye eso, ¿no? Miren, miren las fiestas que existen en los Andes, las festividades que se dan, los pagos, los tributos, porque tú me das la tierra, tú me das tus frutos, yo cosecho, pero yo también te pago, ¿no? O sea, así funciona, ¿no? Así funciona. ¿Y por qué es importante? Bueno, para el hombre andino, porque es fuente de vida. Ahí está el agua, ahí está el aire, ahí viven ellos, ahí está sus casas, su familia. Es importante porque le da vivienda, le da comida, le da agua, le da todo. Prácticamente es su subsistencia y su medio también económico. ¿Y por qué es importante para una sociedad, nosotros vistos de la capital, las tierras, ¿no? Porque nosotros nos servimos de eso, ¿no? De más está decirle, pues, los productos que consumimos, la mayoría, ¿no? Aquí en las capitales, no solo Lima, están de ahí, de los campos, ¿no? Son hechos en los campos, en las chacras, en los grandes espacios, ¿no? De las comunidades. O sea, es importante porque también alimenta a la ciudad, mueve una economía, mueve el transporte, o sea, hay una, hay bastantes grados, ¿no? Yo creo que es importante para toda una sociedad. Me parece que no hay una sociedad en el mundo que no haya privilegiado la tierra, ¿no? En ningún momento, ya sea para el cultivo, para la ganadería, incluso para el sembrío, ¿no? Para todo. Creo que para todo. Sin tierra no hay nada. Y ni hablar de la Amazonía, ¿no? Sin tierra no hay oxígeno, no hay árboles, no hay pulmón, no hay nada, no tenemos nada. Así es. Y también, si somos muy capitalistas, sin tierras tampoco tenemos minerales, ¿no? O sea, si vemos desde ese punto de vista de la minería también, sin tierra no tenemos minerales. Es muy importante para una sociedad. Y claro, y su respectivo cuidado, ¿no? No solo es explotarlo, sino cuidarlo también. Ujú. Claro, es muy Así es. importante, ¿no? La tierra tiene una gran ventaja para la sociedad, ¿no? Como usted mencionó, tiene, bueno, agua, minerales, también para los campesinos que trabajan ahí, ¿no? Porque gracias a ello, bueno, nosotros podemos comer, nosotros podemos tener agua, entre muchas cosas, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias. Voy a dar pase a mi compañero. Sí, sí, sí. Bien, buenas noches con todos, buenas noches, profesor Diego. Ahora pasaremos a las últimas dos preguntas finales, lo cual la primera pregunta es, si tú crees que la cosmovisión andina pueda volver a tomar fuerza con algún evento reciente que está pasando, ya sea en la costa, en la sierra, sobre lo que está pasando, lo que va a pasar. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que la cosmovisión andina, de alguna manera, no es que pueda tomar alguna fuerza, ¿no? Yo creo que la cosmovisión andina se está insertando en estos movimientos ecologistas que hay, ¿no? Tanto en la sierra como en la selva, ¿no? Porque la selva es otro tema muy aparte. Entonces, ese cuidado digamos, ¿no? Esas voces que uno escucha, de esas protestas que uno ve,
en contra de la minería, ¿no? O en contra de algunos proyectos de repente de petróleo que hay en la selva, es parte de nuestra cosmovisión, es parte de nuestra raigambre de cultural y que debería ser escuchado, ¿no? Sobre todo, que debería ser escuchado, ¿no? Y la fuerza está ahí. Yo creo que la fuerza está ahí en los reclamos justos que tienen las personas, ¿no? Que habitan esas zonas cercanas a las mineras, a las petroleras, ¿no? Y otro sería la parte educativa, que, que debemos valorar más nuestra cultura, ¿no? Cosmovisión andina no solamente es Machu Picchu, ¿no? Eso pensamos, ¿no? Sino valorar nuestra literatura, ¿no? Nuestros mitos, nuestras leyendas, que tenemos, nuestras crónicas, nuestros escritores, ¿no? Tenemos a un cronista peruano, ¿no? Como Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que en sus crónicas y buen gobierno, por ejemplo, escribía los problemas que ocurrían a la tierra, las enfermedades que ocurrían en ese entonces, ¿no? O sea, valorar la cosmovisión andina creo que es valorar nuestra cultura, que tiene siglos, ¿no? Y que debería implementarse de repente, ya sea por los jóvenes, ¿no? De manera personal o tal vez en las escuelas que se viene trabajando, ¿no? Debería haber mayor interés. Tal vez así, si es que le damos sentido a la pregunta, ¿no? Un enfoque a la pregunta, la cosmovisión andina pueda retomar mucho más fuerza, porque no es una cosmovisión retrógrada, es una manera de ver el mundo, una manera de cómo el ser humano andino se relaciona con lo que le rodea y que debería ser respetado, ¿no? Por ejemplo, en otros países como la India, se valora todavía las costumbres y uno puede pensar, pero qué costumbre tan retrógrada, ¿no? De no comer carne, de tener ciertas costumbres que para nosotros como de repente como occidentales nos parece hasta ridículas, eh, pero no, es parte, son culturas que deberían ser respetadas, ¿no? Que deberían ser respetadas e incluso incorporarlos a nuestro ideario como país. Eso lo respondería, chicos. Bien, pasando a la segunda pregunta ya para finalizar la entrevista, queremos que nos des tu opinión, tu propia opinión sobre qué mensaje le podrías dejar a los jóvenes sobre la Pachamama y el cuidado del entorno. Que la Pachamama es el lugar donde se concentra todo, ¿no? Como le había mencionado, los apus, las montañas, el agua, la tierra, el hombre y todo en general, el ser humano en general, que requiere cuidados. No es un lugar donde se debe botar, digamos, no es un vertedero de basura, ¿no? Si lo vemos de manera general, sino es un espacio, ¿no? La Pachamama que tiene, digamos, debería tener, ¿no? Al menos respeto, que debería haber un equilibrio, que no debería contaminarse, ¿no? Que debería presentar, pues, llamémosle así, mayor cuidado, mayor respeto, donde se valore, ¿no? Que la tierra no es una tierra perpetua, no es una tierra hecha, terminada, sino es una tierra en constante cambio. Y eso entendía el hombre andino, que la tierra no era un espacio, digamos, invariable, ¿no? Que se mantenía perpetuo, ¿no? Sino que era un procedimiento continuo de constante cambio. Entonces, como hay ese constante cambio, requiere cuidado, requiere atención, y es lo que deberíamos nosotros, bueno, nosotros yo ya no estoy en esos lados, sino ustedes, los jóvenes, deberían otorgarle, ¿no? Mayor cuidado y mayor respeto al entorno en el cual viven, ¿no? Porque también nosotros de eso nos valemos, pues. Así es, chicos, mayor respeto y consideración, cuidado Bien, profesor. al, al Pachamama. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro lo que usted está diciendo y justamente también para hacer esto, para rebobinar un poco en sus respuestas y en las preguntas que han implementado mis compañeros, me gustaría esto comentar también que cómo es que usted lo ha comentado de que de una forma u otra nosotros, bueno, la sociedad en general, bueno, una nación en sí busca cómo crecer económicamente, ¿no? Y al hablar también acerca de cómo
el pensamiento, bueno, la cosmovisión andina comenzó no con un tú, sino con un nosotros, ha ido evolucionando justamente hasta llegar a lo que conocemos hoy día como capitalismo, que es justamente cada zona, cada parte que tenemos nosotros cuenta, ¿no? Y bueno, esta pregunta más que todo se la planteo a nuestros espectadores y a preguntarles cómo es que casi todo lo que tenemos nosotros y hemos creado desde cero, bueno, no, nuestros ancestros en general, ha ido entonando al capitalismo y como una crítica hacia ello, porque siempre acaba en lo mismo, ha sido como nació el marxismo derivando también al comunismo, que también tenemos una gran respuesta de cómo acabó eso, ¿no? Pero es curioso cómo todo esto se conecta, ¿no? Cómo una idea que nació en nosotros de unas 10 personas comenzó mientras más grande hubo, más se hubo deteriorando esa idea y solamente se quedan en recuerdos en lo que son nuestros mayores, los que mayormente nos educan, ¿no? Y también comentar mi idea que me dio cuando usted comentó sus respuestas, ¿no? Es como que de una forma u otra se sigue mostrando respeto a la tierra, pero recordando a estas culturas antiguas, con estas danzas, estas festividades que se celebran en Arequipa, en Cusco, así que es como que sí se tiene presente, pero como que el mensaje se ha olvidado. ¿Usted cree eso? Es como que seguimos ahí bailando, pero sin saber el motivo del por qué bailamos. Creo que tú mismo te has respondido, ¿no? Creo que sí. Claro, la cultura se ha transformado, ¿no? Antes de, digamos, ese pago, ese por, digamos, temor, miedo, ¿no? De pasar a un camino, ¿no? Que se le hacía un pago, digamos, a la Usangate o a cualquier otra cordillera, por ejemplo, era en señal de miedo, ¿no? Pero de repente ahora ya no, ese miedo ya no existe, ¿no? Porque tal vez la mente de la cosmovisión del hombre andino de esa época era no conocido, no sabía explicar los fenómenos, entonces ese respeto y ese miedo y ese temor. Pero en la actualidad, pues nosotros ya sabemos que si pasamos por una carretera con precaución, nada nos va a pasar, así que no necesitamos rendirle un pago ni rendirle un tributo, pero sí como una curiosidad y respeto, ¿no? Sí como una curiosidad y respeto, no tanto al miedo que nos va a ocasionar eso, sino un respeto a nuestros ancestros, ¿no? Claro, Hacer el pago, dejar una hoja de coca, digamos, una piedrita, pero no porque me vaya a pasar algo, sino en señal de respeto a los ancestros que en su momento lo creyeron, ¿no? claro, claro. Esa debería ser la actitud, ¿no? No tanto burlarnos de, bueno, ¿no? Qué pensamiento tan antiguo, ¿no? Es Sí. el respeto que Mayormente se... eso se ha tintado más ahora como una burla hacia ello porque parece ilógico, pero en ese entonces imaginemos que era como comenzando como un efecto mariposa, como que si yo no doy algo, así sea pequeño, puede desembocar en algo enorme como hasta la destrucción de mi propia familia o mi pueblo porque no fui amable con los dioses en su momento que eran así denominados. Era una manera de explicar su entorno. Nosotros ahora todo lo explicamos por ciencia, ¿no? Ujú. Que es un pensamiento mucho más, digamos, avanzado, ¿no? Bueno, si vale decir avanzado, ¿no? Pero entonces ahí lo que primaba eran los mitos, las leyendas, y con eso ellos conocían el mundo, o sea, interpretaban el mundo, identificaban todo. Pero bueno, ahora a veces nosotros con el pensamiento pues más, digamos, más científico, ¿no? Ya sabemos que las cosas cómo ocurren, cuándo ocurren y por qué, ¿no? Pero bueno, entonces era su forma de ver de ellos, ¿no? Por eso justamente es la cosmovisión, ¿no? Claro, profesor. Así es. Bueno, Ujú. muchas gracias por darnos la entrevista. Creo que realmente quedó bien para todos nosotros. Hemos explayado nuestras preguntas y bueno, hemos hasta aprofundizado más de lo que deberíamos, la verdad. Pero creo que ha quedado muy bien. Igualmente, de nuevo, por mi parte y por la parte de mis compañeros, le agradecemos enormemente este favor que nos ha hecho y bueno, gracias. Y también ustedes, televidentes, pueden vernos esto cuando quieran y bueno, esperemos que ustedes nos puedan responder las preguntas que hemos dejado acá al aire, ¿no? Como que por qué todo, todo siempre tiene que tintar al capitalismo y cómo esta también ha ido derivando a ello y cómo hemos olvidado el por qué bailamos ahora, ¿no? Bueno, eso será todo por mi parte. Muchas gracias, Diego, y bueno, de mi parte eso ha sido todo.